Evangelio de Mateo capítulo 14. We're going to go to the Gospel of Matthew chapter 14. This is a story that you're very familiar with. Esta historia que la mayoría creo que se conocen. Esta historia. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Mateo 14, 28 al 33. Matthew chapter 14, verses 28 through 33. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Amén. Mateo capítulo 14, Matthew chapter 14, versículos 28 al 33, verses 28 through 33. ¿Estamos? Amén. La palabra se le nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It said, Lord, if it is you, Peter answered him, command me to come to you on the water. Come, he said. And climbing out of the boat, Peter started walking on the water and came towards Jesus. But when he saw the strength of the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand, caught hold of him, and said to him, you of little faith, why did you doubt? When they got into the boat, the wind ceased. Then those in the boat worshiped him and said, truly, you are the Son of God. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Dios Padre amado. Gracias porque tu presencia se ha dejado sentir de forma especial desde el comienzo de este servicio. Señor, te pedimos en esta hora que prepare nuestra mente, nuestros corazones para recibir la palabra que tiene para nosotros en esta tarde, Jehová. Te pido que pase carbón encendido sobre mis labios, que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Dios Padre amado. Que esta palabra pueda edificar a tu pueblo, aumentar su fe en esta tarde, Dios Padre amado, y arreglar también lo que anda torcido, Jehová. Sabemos que hará todo lo que tú le has enviado para hacer, Dios, y yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Si me permite, quiero predicarle bajo el tema, mientras que la tormenta ruge. Amen. While the storm rages. Poderoso Dios. Sabemos que estamos en un tiempo, en una época, ¿verdad? De fiesta, de celebración. We know that we are in a season of celebration, right? A season that most of us probably would consider some of our favorite, ¿verdad? Que muchos consideran su época favorita. No la ama más que yo, pero usted puede ser su favorita. You can't love it more than me, but it may be your favorite season. Amen. But the reality is that just because we're in a season to celebrate, porque estamos en una época que se celebra, no significa que la tormenta deja de ruir. It doesn't mean that the storm stops raging. Amen. So we are tasked with announcing the coming of the Lord. Nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar lo que es la venida del Señor. And we have some people, I don't know if there's anyone here, but we have some people who are awaiting the arrival of the Lord. Hay algunos, ¿verdad? No sé si hay aquí, pero hay algunos que están esperando la venida del Señor. Hay otros que se han cansado. There's others who have grown weary. Hay otros que ya se han dado por vencido. Others who have given up completely. Mientras que hay todavía algunos en el mundo que todavía no han escuchado la buena nueva. While there's still people in the world who have yet to hear the good news. But we still have to face a reality. Todavía tenemos que enfrentar una realidad. Y es que a veces esperar es difícil. Sometimes to wait is hard. Amen. Anybody ever struggle with waiting? ¿Alguien aquí tiene un problema con esperar? Que somos medio impacientes. We're a little impatient. Amén. And Moisés dice, yes. Amen. Listen, sometimes storms come into our life and it feels like it's just going to knock us over. Anybody ever feel that? Alguien, a veces llegan esa tormenta en la vida que siente como que te van a tumbar. And what you see with your carnal eyes, lo que vemos con los ojos carnales, is totally different from what God has spoken. Es totalmente diferente de lo que Dios no ha venido hablando. And it just seems like instead of getting better, things just get worse. En vez de mejorarse, las cosas se ponen peor. Alguien ha estado ahí cuando esa tormenta de la vida llega, que tú
dices, hasta aquí llegué. When that storm of life comes and you say, I won't make it out of this. And God says, oh, let me show you. Let me just send something else. Déjame enviar algo más para que tú entiendas que tú no dependes de la situación, sino de mí. So that you can understand that you don't depend on the situation, but rather on me. Amen. So how do we continue to hold on? Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? How do we continue in the midst of those storms? ¿Cómo podemos seguir al pesar de esta tormenta? Okay. So before we get into this, antes de entrar a esto, I need you to understand the context of what's happening. Necesito que entienda el contexto de lo que está sucediendo aquí, porque temprano cuando llegamos para aprender el heater, when we got here early to turn on the heater, estaba en la oficina estudiando. I was in the office studying, y el Señor comenzaba a ministrarme. So the Lord was ministering to me. Llamé a mi esposo para compartir esta palabra con él. I called my husband down to share this word with him, because in the previous chapter, or I'm sorry, before, in the portion before what we read, en la porción antes de lo que leímos, nos habla la historia de cuando Juan el Bautista lo matan. It tells us the story of when John the Baptist is killed, and we know that John the Baptist is pretty much the cousin of Jesus. Sabemos que viene siendo el primo de Jesús, and it says that when the King Herod has to bring, they call to bring John the Baptist's head on a platter, que tenían que traer su cabeza sobre un plato, gloria a Dios. And the Bible says that the disciples ran back to tell Jesus what happened after he was buried. Después que fue enterrado, los discípulos salieron corriendo para contarle a Jesús lo que había pasado. I don't know if you've ever gone through loss. Yo no sé si usted ha pasado una pérdida, but when there is a loss, the first thing you want to do is mourn. Usted lo que quiere hacerle sufrir esa pérdida, gloria a Dios. And if you look at verse 13 and on, si lee el versículo 13 en adelante, it says that Jesus began to try to isolate himself to an island by himself, que Cristo quería salir a solas just so that he could mourn this and he could pray, para poder, ¿verdad?, lamentar esto y poder orar. But it says that when the crowd found out he was there, they went in that direction. Cuando la multitud se enteró de que él estaba ahí, ellos comenzaron a salir hacia allá. And it says that through his compassion, he began to heal the sick. Al ver esto, a través de su compasión, comenzó a sanar a los enfermos. And if you continue reading, this is when he goes on to feed the 5,000. Y cuando luego va para alimentar a los 5,000. ¿Qué tiene que ver esto? What does this have to do? Porque mientras leía esto, as I was reading this, el Señor me dejaba entender que muchas veces nos quejamos de no tener tiempo de hacer nada. Sometimes we complain about having no time to do anything. Muchas veces nos quejamos de que, que todo lo que hago es para los demás. Everything that I do is for everybody else. Pero Cristo mismo no tuvo la oportunidad de ir y llorar la muerte de su primo. He didn't even have the time to mourn the loss of his cousin, because while he tried to get secluded to do it, there was already people with a need that were coming. Cuando trató de separarse, ya había una multitud que tenía necesidad, que se acercaba a él. But the Bible says that they fed 5,000. Over 5,000, que alimentaron más de 5,000. So I'm telling you that the disciples that are there with him, los discípulos que andan con él, are now seeing miracles from left to right. Están viendo los discípulos milagros por todos los lados. They're walking side by side with the Messiah. Ellos están caminando con el Mesías. But how many know that just because they're around him doesn't mean that they know him? El hecho de que estén rodeándolo no significa que lo conozcan. Jesus goes and then sends the disciples ahead on the boat. Luego de este milagro, Cristo va y le dice a los discípulos, vayan ustedes adelante. Amen. Because Jesus was still trying to get some time alone with God. Todavía quería pasar ese tiempo a sola en la presencia del Señor. And it caused my attention, llama mi atención, because when so many people were pressing in on him, he still knew that he had to make that time alone with God. Cuando tenía tanta presión sobre él, tanta necesidad del pueblo, entendió que todavía tenía que sacar ese tiempo a sola con el Señor. And if Jesus had to make time with the Father, how much more you and I? Si Cristo tuvo que sacar tiempo para estar con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Amen. But the Bible says evening comes. Llega la noche. And the boat with the disciples is now in the middle of the sea, being tossed by waves and wind. Ahora el barco se encuentra en medio del mar con los discípulos y llega una tormenta. And it says that Jesus walks out on the water. How many know the story? Dice que ahora Cristo sale caminando sobre el agua. Amen. Even though these men had been with Christ for a long time,
they could not recognize that it was him approaching in the middle of the storm. Aunque andaban con Cristo por tanto tiempo, no podían reconocer que era él caminando en medio de esa tormenta. How many know that sometimes it's hard to see in the middle of the storm? A veces se nos hace difícil ver en medio de la tormenta. Sometimes we fail to recognize that the Lord is the Lord when He is alongside us in the middle of our storm. A veces no nos damos de cuenta que Dios no se ha alejado de nosotros en medio de la tormenta. Poderoso Dios. But Jesus understood the immaturity of their faith. Cristo pudo entender la inmadurez de su fe, and to his disciples, juntamente a sus discípulos, he begins to give them words of courage, and he says, take courage, it is I, don't be afraid. No tengan miedo, soy yo, gloria a Dios. And in this passage we see three different miracles. En este pasaje bíblico se encuentran tres diferentes milagros. First we see Jesus walking on water. Vemos que Cristo camina sobre el agua. The second miracle is we see Peter walk on water. Vemos que Pedro camina sobre el agua. And the third miracle is that we see that Jesus calms the storm. El tercer milagro vemos que Cristo ahora calma la tormenta. Amen. So the first thing that the Lord shared with me, lo primero que me compartía el Señor, Peter stepped out of the boat. Pedro tiró el primer paso, se bajó del barco. And he began to walk. Comenzó a caminar because his eyes were on Jesus. Sus ojos estaban puestos en el Señor. Even though he was surrounded by a storm, aunque estaba rodeado por una tormenta, Peter was able to look at Jesus. Pedro pudo mirar a Cristo. And in the midst of the strong winds, en medio de estos vientos contrarios, he had his eyes on Jesus. Tenía sus ojos puestos sobre el Señor. Even though he may be doubted, quizá aunque dudó, his eyes were on Jesus. Sus ojos estaban en el Señor. Maybe everybody else was saying that he was crazy, but his eyes were on Jesus. Aunque los demás le llamaran loco, sus ojos estaban puestos en el Señor. So what was the problem? ¿Cuál fue el problema? Cuando quitó su mirada del Señor. When he took his eyes off of Jesus. See, this is very clear. Because while you have your eyes on Jesus, you're going to be able to walk on the water. Mientras tengas sus ojos sobre Cristo, vas a poder caminar sobre el agua. While you have your eyes on Jesus, not even the strongest wind is going to move you. Cuando tus ojos están puestos sobre Cristo, ni los vientos fuertes te van a mover. But the minute that you take your eyes off of Jesus, el momento que quites su mirada de Cristo, todo va a caer. Everything is going to fall. This is why when Peter moved his vision, cuando él movió su mirada, he began to sink. Comenzó a hundirse. This is when we begin to fall into our temptations. Aquí es donde comenzamos a caer en nuestras tentaciones, where we get so overwhelmed with life. Cuando comenzamos a sentirnos ahogados y abrumados por la vida. When we forget who's in control, cuando se nos olvida quién es el que tiene el control. And suddenly the storm looks more powerful. De repente la tormenta parece tener más fuerte, está más fuerte. Suddenly the wind looks more powerful. Ahora el viento parece ser más fuerte. Suddenly the comments that people have to say feel more powerful. Ahora los comentarios de la gente se siente más fuerte. Suddenly the pain feels more powerful. Ahora el dolor se siente más fuerte. Suddenly the doubt feels more powerful. Ahora la duda se siente más fuerte. Life is full of storms. La vida está llena de tormenta. There's big storms and there's little storms. Hay tormenta grande y hay tormenta pequeña. There's gonna be health storms. Van a haber tormenta de salud. There's going to be financial storms. Van a haber tormenta de finanza. There's going to be marital storms. Van a haber tormenta de matrimonio. There's going to be family storms. Van a haber tormenta de familia. These storms a lot of times do come to destroy. Muchas veces esta tormenta vienen para tratar de destruir. But unless you keep your eyes on Jesus, that is the only way you're going to be destroyed. Al menos que mantenga su vista en el Señor. Es la única manera que vas a ser destruido. You know, a lot of times we talk about those who have left the Lord. Muchas veces pensamos en aquellos que han dejado el Señor. And we begin to say, well, how could they leave God? ¿Cómo que ellos pueden dejar a Dios si ellos estaban bien el otro día? They were okay just the other day. Pero déjeme decirle que todo comienza de la misma manera. It all starts the same way. And let me be very clear, we are all susceptible to have the same outcome. Todos somos susceptibles de tener el mismo resultado if we take our eyes off of Jesus. Si quitamos nuestra mirada de Cristo.
Cristo, even for a moment, it could be detrimental. Aún por un momentito puede causar tu muerte. But with Jesus, you can not only endure, but you can walk on the water. Con Cristo no solamente puedes resistir, sino que puedes caminar sobre el agua. You can walk above the storm. Puedes caminar por encima de la tormenta. Poderoso Dios. Anybody ever been on a plane? Los que han estado en un avión. And one of the first things you notice that when you're up there, you're above the clouds, right? Que estamos por encima de las nubes. It gets to a point where you can't see nothing but white. Llega un momento donde lo único que tú ves es blanco. I want you to imagine it like that. When you have your eyes on Jesus, you walk over everything. Tú caminas por encima de todas las cosas. Whatever is beneath those clouds don't matter because you're walking with Jesus. Lo que está debajo de esas nubes no importa porque tú estás caminando con el Señor. But you know what this requires? ¿Sabes lo que esto requiere? Your total obedience. Tu obediencia total. How do we move in obedience in the middle of a storm? ¿Cómo nos movemos en obediencia en medio de una tormenta when all we want is for it to end? Lo que queremos es que ya se acabe la tormenta. No me venga a hablar de obediencia. Dile al Señor que me quite esto, right? Don't talk to me about obedience. Just tell the Lord to make it end. Tell him to fix it, right? We want it to be our way. Queremos que la cosa sea a nuestra manera. We want to dictate God on what to do. Le queremos decir a Dios cómo él tiene que obrar. But can you trust him to move in obedience even when you don't understand? Puede confiar en él lo suficiente para moverte en obediencia aunque usted no entienda. Because if there's one thing that I understand about God, is that when he commands, you obey. That's it. Dios manda y usted obedece. Jesus said to Peter, come. Cristo le dijo a Pedro, ven. Come. Ven, gloria a Dios. And even though the instructions made no sense, aunque las instrucciones parecían no tener sentido. Because you ever think about the logic behind this? Usted ha pensado la lógica atrás de esto. If Jesus was walking to the boat and he already said it's me. Si Cristo venía caminando para el barco y ya dijo que era él. Entonces yo, Pedro, me siento a esperar. Pues ven, te tengo un asiento aquí en la barca. I got a seat for you right next to me on the boat. What was the need of Peter going out to him? ¿Cuál era la necesidad de que Pedro saliera a él? It didn't make any sense. But when Jesus said, come, Peter started making a step. Cuando Cristo le dijo ven, comenzó a tomar el paso. This is what obedience looks like. Así se parece la obediencia, whether it makes sense or not. Aunque tenga sentido o no. Because you're going to drive yourself crazy. I promise you. I've been there. You are going to drive yourself crazy trying to limit God with your logic. Te vas a volver loco tratando de entender a Dios con nuestra lógica. Nuestra lógica jamás puede entender a Dios. Our logic cannot understand God. Who can comprehend the mind of God? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Obedience is not always followed by understanding. La obediencia no siempre es seguida por entendimiento. Porque muchas veces queremos decirle el versículo, no, que ahora lo que Dios está haciendo no lo entendemos, pero más luego. Pero ¿y si más luego todavía no lo entiende? Porque a veces sucede así, ¿verdad? You don't understand what God is doing now, but later you will. But what if you don't? Are you still willing to be obedient? Because he didn't call you to understand. He called you to obey. Amen? God does not owe us an explanation. I know that's one of the hardest truths to swallow. Sé que esa es una de las verdades más fuertes de aceptar. Dios no te debe una explicación. No me mire mal. Dígaselo a su vecino. Dile, Dios no te debe una explicación. Fíjate. So tell your neighbor, God doesn't owe you no explanation. I know you want one, but you ain't getting it. Sé que usted quiere una, pero no la vas a recibir. ¿Por qué? Porque Él no es obligado de dártela. He is not obligated to give it to you. Amen? But it's easy to be obedient when it doesn't cost us anything. Es fácil ser obediente cuando no nos cuesta nada. But what about when you got to put everything on the line? Y cuando tiene que poner todo en la línea. What about when your obedience makes you look like a total fool? Y cuando tu obediencia te hace parecer como un loco totalmente a frente de la gente. What about when your obedience takes you to have to step out of the boat knowing that you can't walk on water?
Y cuando tu obediencia te lleva a tomar un paso fuera de la barca sabiendo que usted no puede caminar sobre el agua. When it takes you out of your safety and comfort zone. Cuando te saca de tu comodidad y tu lugar seguro. When it takes you out of everything you have ever known. Cuando te saca de lo único que usted ha conocido. When it tells you to leave everything behind and to go with Jesus. Cuando te manda a dejar todo atrás y seguir a Cristo. Let me tell you that some of you, your storm today is still raging because God is waiting on your obedience. Déjame decirte que algunos de ustedes todavía se encuentran en una tormenta hoy por hoy porque Dios está esperando tu obediencia. Y tú le estás diciendo a Dios ¿hasta cuándo? Y Dios está diciendo dime tú ¿hasta cuándo? You're saying God until when? And God is telling you how about you tell me until when? ¿Hasta cuándo tú vas a ser desobediente? Until when are you going to be disobedient? Tú quieres que los vientos cesen. You want the winds to stop. Comienza a caminar en lo que Él te habló. Begin to walk in what He is talking over you. You don't get to do your own thing and think that God is obligated to bless you. Tú no puedes vivir como a ti te da la gana y pensar que Dios está obligado a bendecirte. He wants you to walk by faith and not by sight. Él quiere que camine por fe y no por vista. He wants you to trust His sovereign will. Quiere que tú confíes en su voluntad soberana. He wants you to step out the boat if that's what He's calling you to do. Él quiere que tome el paso fuera del barco si te está llamando a eso. God is telling somebody, take the step. Dios le está diciendo a alguien, toma el paso. Because you know what's interesting? Peter was the disciple that was known to be a little stubborn. Pedro era el discípulo que se conocía de ser un poquito telco. Era un hombre impulsivo. He was an impulsive man. He was quick to speak and then think later. Él hablaba ligero y luego pensaba ahorita. No mira a nadie. Don't look at nobody. And while that got him in trouble a lot of times, muchas veces se buscó problema por eso. Pero puedo decirte algo más. También lo llevó a él tener experiencia que ninguno de los otros discípulos tuvieron. It also took him to have some experiences that none of the other disciples did. See, because we like to criticize that characteristic in people sometimes. Nos gusta a veces criticar esa característica en las personas a veces. Pero el ser impulsivo no tiene que ser malo. To be impulsive doesn't have to be bad. Dios lo moldea para él. God will mold it for him. Y a veces los que son impulsivos son los más atrevidos. They are the most daring ones. Y por eso es que tienen experiencia que otros dicen quizás Dios brega así conmigo. Ojalá que brega así conmigo. I wish God would work with me that way. ¿Sabe por qué no lo puede hacer? Porque usted quiere medir todo con lógica. You want to measure everything with logic. Y mientras tú estás midiendo con lógica, los atrevidos impulsivos ya van por allá. While you're trying to measure everything with logic, the impulsive and daring ones, they're already on their way. Gloria a Dios. He was impulsive at times. Era medio impulsivo a veces. But it's because he was daring. Es porque era atrevido. Faith requires you to be willing to step out of the boat. La fe requiere que usted esté dispuesto a salirse de la barca. We like the comfort. A nosotros nos gusta la como dígame que no. Tell me you don't like the comfort. We like safety. Nos gusta sentirnos seguros. And while that is not a bad thing, aunque no es algo malo, sometimes Jesus is going to ask you to take a risk. A veces Cristo te va a decir, toma, coge riesgo, gloria a Dios. Sometimes He's going to say, step out of the boat even if you don't know what's going to happen. Salte de la barca aunque tú no sepas lo que va a suceder. Step out into the unknown, but trust me. Sal a lo desconocido, pero confía en mí. Just like Peter. Así como Pedro, some of us are going to step out of the boat. Algunos vamos a tomar el paso, but then we're going to be overcome by fear. Pero luego nos vamos a dejar llevar por el miedo. And the fear is going to make us sink. Y el miedo nos va a hacer hundir. But Jesus is going to be right there to catch you. Cristo va a estar ahí mismo para cogerte. See, you might stumble, but you're not going to stay down. Quizá usted tropiece, pero no se va a quedar ahí. Because when you experience the hand of God, cuando usted experimenta la mano de Dios, this experience made Peter trust God more. Esta experiencia causó que Pedro confiara en Dios más.
This is why, this is my opinion. The Bible doesn't say, no lo dice la Biblia, esta es mi opinión. Pero yo creo que la persona que han experimentado como Dios lo salva una y otra vez, como que, ¿cómo es que usted no tiene más confianza en el Señor que los demás? I think if you've been saved by God over and over again, if He has rescued you over and over again, that creates such a confidence that you're like, no, he got to show up. Él tiene que decir presente. Algo Dios tiene que hacer. God has to do something. His faith grew through this situation. Su fe creció a través de esta situación. And the reality is that the more steps you take in faith, the easier it is to take the steps. Mientras más paso te toma en fe, más fácil se te hace tomar paso en fe. Because in step one is always the hardest. El primer paso siempre es el más difícil. But when you're like on step 10 or 15, you're like, He's been faithful through 1, 2, 3, 4. And I mean, He's going to continue to be. Cuando ya llega por el paso 15, tú dices, si Dios ha sido fiel en el paso 1, en el 2, en el 3 y el 4, Él no va a cambiar ahora. I can continue to take steps because He's been with me all along. Puedo seguir tomando paso porque Él ha estado ahí todo el tiempo. So that means that the faith that you need right now is just to take the first step. La fe que usted necesita ahora es dar el primer paso. Peter took one step. Pedro tomó un paso. It was just to get out of the boat. Era salirse de la barca. And like I told you, he was doing just fine. Todo iba de lo más bien until he lost his focus. Hasta que perdió el enfoque. Step by step. Paso por paso. If you go step by step, you're not going to be consumed by the storm. Si usted va paso por paso, no te vas a consumir por la tormenta. God didn't say it was the quickest one who could get there. Dios no dijo que era el más ligero que llegara. He's just asking you to take one step. Él te está pidiendo nada más que tome un paso. To trust His guidance, que confíe en su guianza. That you would trust His word, que confíe en su palabra. That you would trust His voice, que vaya a confiar en su voz. For you to have faith, que usted pueda tener fe. Because I think faith is something we talk about so much, but many of us don't understand the power of faith. La fe se habla mucho, pero son pocos los que verdaderamente entienden el poder de la fe. See, because faith unleashes the supernatural. Es la fe que desata lo sobrenatural. And many of us have yet to experience supernatural things because we don't have faith. Muchos no entendemos o experimentamos lo sobrenatural porque no tenemos fe. But here's the thing that gets me every time. Lo más que me llama la atención is that Peter didn't experience the supernatural power that God allowed him to walk on water until he trusted to take the first step. Pedro no experimentó lo sobrenatural de que Dios lo permitiera caminar sobre el agua hasta que tomó el primer paso. ¿Usted se cree que si Pedro se hubiera quedado en la barca, que Dios le hubiera dicho, dale que tú vas a caminar sobre el agua? You think if he would have stayed on the boat, God was going to say, hey, come on, walk, take a step. You're going to walk on the water. He had to go without knowing. And that's when God revealed Himself. Tuvo que ir sin conocer, sin saber. Y ahí fue donde Dios se reveló. How far you get is determined by how much you believe. Cuán lejos usted llegue es determinado por cuánto usted cree. You want a miracle, but you don't step out in faith. Quieres un milagro, pero no toma el paso de fe. You want to be healed, but you don't step out in faith. Quieres ser sanado, pero no toma el paso de fe. You want to be rescued, but you don't take a step of faith. Quieres ser rescatado, pero no toma el paso de fe. That's not how it works. This is why it says that faith is the things that we can't see. Por eso que nos dice la fe acerca de las cosas que no podemos ver. Gloria a Dios. The Bible says that without faith it is impossible to please God. Amen. Sin fe es imposible agradar a Dios. But it also tells us that faith without works is dead. También nos dice que la fe sin obra es muerta. So not until you understand the power of your faith is it when you're going to experience the supernatural power of God. Hasta que usted no entienda el poder de tu fe, usted no va a entender el poder sobrenatural de Dios. The question becomes, do you really believe that God is able? La pregunta ahora es, ¿verdaderamente tú crees que Dios es capaz? Oni, do you believe God is able? Brother Rick, you believe God is able? Hallelujah. Daddy, you believe God is able? Creemos que Dios es capaz.
Do we believe he's able? See, don't say yes, but then you're not willing to move in obedience. No diga que sí, pero luego cuando te manda hacer algo no te quiere mover en obediencia. Don't say yes to just be consumed by your doubt. No diga que sí para luego ser consumido por su duda. Don't say yes, but then you're still not willing to walk on water. No diga que sí, pero todavía no está dispuesto a caminar sobre el agua. Because here was Peter's issue. Aquí estaba el problema de Pedro. You know that before Peter started drowning in the water, he was already drowning in fear. Antes de que Pedro se comenzara a ahogar en el agua, ya estaba ahogándose en el miedo. Fear will sink you. El miedo te va a hacer hundir. When Peter had faith, he walked on water. Cuando Pedro tenía fe, caminó sobre el agua. When he had fear, he sank in the same water. Cuando tenía miedo, comenzó a hundirse en la misma agua. Gloria a Dios. When you have faith, the situation that should have killed you won't. Cuando usted tiene fe, la situación que se supone que te matara no te va a matar. But if you walk in fear, you're going to be destroyed by it. Si caminas en miedo, vas a ser destruido por la misma. Fear will paralyze you. El miedo te paraliza. And it will cause you to stand still when God is calling you to walk. Te queda quieto cuando Dios te está llamando a caminar. Fear will make you confuse the voice of God. El miedo te hace confundir la voz de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas escuchando muchas voces que no son Dios? There's a lot of people hearing voices that are not God. Y no saben identificar la voz de Dios. They don't know how to identify the voice of God. Porque se dejan llevar por las emociones. Because they allow themselves to be led by emotion. Peter allowed himself to be led by his emotion of fear. Se dejó llevar por su emoción de miedo. Fear will make you not only entertain but believe the lies of the enemy. El miedo te hace no solamente entretener, pero creer las mentiras del enemigo. Fear will make you question the validity of the God that you serve. Te hace cuestionar la validez del Señor a que tú le sirves. It will consume you from the inside out. Te come desde adentro hacia afuera. This is why Peter began to sink. Por eso era que Pedro comenzó a hundirse. Because the fear made him lose focus. El miedo lo hizo perder su enfoque. And when you lose your focus, your vision becomes distorted. Cuando pierde el enfoque, tu visión ahora comienza a distorsionarse. He began well, but then he was overcome by the enemy's tactic. Comenzó bien, pero luego fue superado por la táctica del enemigo. This is why the enemy loves to use fear. Por eso que el enemigo le encanta usar el miedo. Because fear will make you change course quicker than you even realize it. El miedo te hace cambiar la ruta, te hace cambiar de camino más ligero de lo que usted se da de cuenta. He went from walking in water to sinking in it. Comenzó caminando sobre el agua y ahora se estaba hundiendo en la misma. How do you go from walking over your problem to being drowned by it? ¿Cómo tú comienzas caminando sobre tu problema y ahora te ahoga por él? How do you go from giving a word of encouragement in the midst of your situation and now you're the one going through it? ¿Cómo es que tú das una palabra de ánimo en tu situación y ahora el que se quiere quedar eres tú? It makes no sense, no tiene sentido. How do you go from balancing everything to just giving it all up? ¿Cómo es que tú comienzas balanceando todo y ahora lo suelta todo? Something is happening that is taking your eyes off of Jesus. Algo está sucediendo que está quitando tu mirada del Señor. But Peter had faith in the one that saves. Pedro tenía fe en aquel que salva. Because Peter cried out to Jesus. Él comenzó a clamar a Cristo. And Jesus rebuked him for his weak faith. Lo reprendió por su poca fe. But you know what caused my attention? Even in Peter's weak faith, aún en la fe débil de Pedro, I dare say that his faith was still stronger than all the other disciples on the boat. Su fe todavía estaba más fuerte que todos los otros discípulos, porque muchas veces criticamos a Pedro. Porque se hundió, porque quitó sus ojos. He took his eyes off of Jesus and he started to drown, but he was the only one who dared to get out. Era el único que se atrevió a bajarse de la barca. Gloria a Dios. But your confidence in the Lord has to be consistent. Tiene que ser constante. There's that word again. God continues to speak to the church about consistency.
Dios una vez más sigue hablando a la iglesia de consistencia. Gloria a Dios. Though he doubted, aunque dudó, he had enough faith to call on Jesus. Tuvo suficiente fe de clamar a Cristo. And I can imagine Jesus telling him, you man, a little faith. Y hombre de poca fe, but I got enough faith to call on you. Pero tengo suficiente fe de llamarte a ti. Because I know that if I call your name, you're going to come. Porque que sé que si llamo tu nombre, tú vas a llegar. You know what it is to recognize that you failed. Reconocer que fallaste, but to still believe. Pero todavía creer. And this may be where some of you are today. Puede ser donde algunos se encuentran hoy, but I want to tell you that regardless of what got you there, there's something inside of you that wants to scream out for Jesus. No importando lo que causó que llegaste a esa condición, hay algo dentro de ti que quiere clamar a Cristo. And the beauty of this is this, that even a little faith is still faith. Que aún poca fe sigue siendo fe. Because there's multiple occasions where Jesus begins to speak to people about their little faith. En varias ocasiones Cristo comienza a hablarle a la gente de su poca fe. But the Bible tells us that we only need a mustard seed. Dice como una semilla, gloria a Dios, ¿verdad? Un grano de mostaza. God doesn't need a lot. Dios no necesita mucho. And let me tell you today that a little faith is better than none. Déjame decirte, okay, un poco de fe es mucho mejor que nada. But can you trust that God will save you? Puede confiar que Dios te puede salvar. Faith is meant to be grown. La fe se supone que crezca. It was never intended to stay as is. Nunca fue la intención de Dios que se quedara como está. What has Jesus saved you from? ¿De qué Cristo te ha salvado? And do you think that he's still mighty to save? Y sigue creyendo que él es poderoso para salvar. But I want to give you my favorite part before we finish. Te quiero dar mi parte favorita antes de terminar. Because when God comes into the scene, he'll change worry into worship. Cuando Dios llega a la escena, comienza a cambiar la preocupación en adoración. In the storm, you can choose to worry or you can choose to worship. En medio de tu tormenta, tú puedes decidir preocuparte o decidir adorar. Because it says, in an instant, the men went from worrying about their circumstances to worshiping Christ. En un instante, los mismos que estaban preocupados por la circunstancia, por la tormenta, ahora comenzaron a adorar a Cristo. The same ones who were afraid were now worshiping. Los mismos que tenían miedo, ahora estaban adorando. They went from thinking that he was a ghost to seeing the glory of God. Comenzaron pensando que era fantasma y ahora vieron la gloria de Dios. Not only because he saved Peter, no solamente porque salvó a Pedro, pero también porque calmó la tormenta, but also because he calmed the storm. See, the very presence of God will cause the winds to cease. La misma presencia del Señor causa que los vientos tengan que cesar. I'm telling you that when God shows up, te estoy diciendo que cuando Dios llega al escenario, los vientos tienen que detenerse. The wind has to stop. La tormenta tiene que parar. The storm has to stop. Y por más que el enemigo quiera amenazarte, cuando Cristo está en el escenario, él no puede contraer. No matter how much the enemy wants to come against you, when Jesus is on the scene, he cannot fight against him. This means that fear is unwarranted where Jesus is present. Quiere decir que el miedo es injustificado donde Cristo está presente. This is why the Bible says there's no fear in love. Por eso la Biblia nos dice que en el amor no hay temor. Because Jesus is love. Cristo es amor. So donde está Cristo, el temor no puede estar, el miedo no puede estar. Where Jesus is, fear cannot be there. Listen, peace is not found in the absence of a storm. La paz no se halla en la ausencia de una tormenta. Hay personas que no tienen una tormenta y todavía no están en paz. There's people that may not be going through a storm, but they're still not in peace. Peace is found in the presence of Jesus. La paz se halla en la presencia de Jesús. That's why that while the storm is raging, as long as Jesus is there, you can still be at peace.
Por eso es que mientras la tormenta esté rugiendo, con todo y eso, después que Cristo esté presente, usted puede estar en paz. The presence of the storm does not indicate the absence of God. Presencia de la tormenta no indica la ausencia de Dios. When Jesus told Peter to come to him, cuando Cristo le dice a Pedro, ven, notice he didn't calm the storm. Él no calmó la tormenta. Instead, he told Peter, come in the middle of the storm. Le dijo a Pedro, ven en medio de la tormenta. You want to know why we often lose our trust in God? ¿Quieres saber por qué muchas veces perdemos nuestra confianza en el Señor? And it's because we create a false theology. Creamos una teología falsa, una creencia que no es real. We create a belief that is not real. And it's that God would never permit a storm. De que Dios nunca va a permitir una tormenta. But can I tell you through scripture, sometimes he sends it. Te puedo decir que aún a través de la escritura, a veces el que envía la tormenta es Él. A veces lo que tú andas reprendiendo fue Dios que te lo envió. Sometimes what you want to rebuke is what God said. A veces lo que tú andas diciendo, no, que el Señor reprenda el diablo, que si este problema fue Dios mismo que lo envió para revelarte algo a ti. It was the Lord that sent it to reveal something. Aquello que tú llevas tiempo orando y ayunando, Señor, rompe esto, Señor, arregla esto, God fix this, break this, gloria a Dios. Y Dios dice, pues si fui yo que te lo envié, I was the one that sent it, porque estoy llamando tu atención. I'm calling your attention. Yo lo tuve que permitir. I had to permit it. But will your worry turn into worship? Tu preocupación se va a convertir en adoración. Because let me tell you this, God will never send something or permit something to stray you away from Him. It's to bring you closer. Dios nunca envía nada ni permite nada para que tú te alejes de Él, sino para que te acerques a Él. It is always intended to bring you closer. La intención siempre ha sido traerte más cerca, gloria a Dios. So a lot of times we think that peace is found in the waves when the waves of life are calm. Muchas veces pensamos que la paz se halla cuando la ola en la vida están calmadas. But Jesus didn't promise no easy life. Cristo no prometió una vida fácil. Instead, He promised to always be with us. Sino que prometió siempre estar con nosotros. Y déjeme enseñarle algo. Es una inmadurez espiritual siempre pedirle a Dios que te quite la prueba. It is spiritual immaturity to always pray for God to take away your trial. Okay, it is. If that is how you pray, I'm telling you right now, you need to mature spiritually. Si así es que tú oras, te estoy diciendo ahora, tienes que madurar espiritualmente. De hoy en adelante, no le pida que quite. Pídele que te fortalezca para que tú puedas resistir. Ask Him to strengthen you so that you would resist. Porque si cada vez que hay algo que pasa, Dios te lo quita, te vas a quedar inmaduro espiritualmente toda tu vida. If God steps in to take away your problem every single time, you're going to always be a baby as a Christian. You're going to always be a spiritually immature Christian. Don't ask Him to take it away. Ask Him, strengthen me so I can resist. Fortaléceme para poder resistir. Y enséñame lo que tú quieres que yo aprenda. And show me what it is that you want me to learn. Amen? Peace is found in the presence of Jesus. La paz se halla en la presencia del Señor, even in the middle of a storm. Aún en medio de una tormenta. Peter's walk on the water teaches us that even in the middle of the storm, we can have peace if we keep our eyes on Jesus. Esta tormenta, esta historia nos enseña que aún en medio de la tormenta podemos tener paz si que mantenemos nuestra vista, nuestros ojos en el Señor. The storms of life are always going to try to give you a reason to be afraid. La tormenta de la vida siempre va a querer darte una razón para tener miedo. But Jesus is stronger than the storm. Cristo más fuerte que la tormenta, poderoso Dios. Si los vientos y el mar le obedecen. If the winds and the waves have to obey Him. Y con aquel es que tú andas. And that is the one that you walk with. ¿Por qué tú le tienes miedo a una tormenta? Why would you be afraid of a storm? We can't do life without Jesus, church. No podemos hacer la vida sin Cristo. His scripture says He's the way, the truth, and the life.
Gloria a Dios. The same way he saved Peter, de la misma manera que salvó a Pedro, he wants to save you and I. No quiere salvar a nosotros. The storms are going to come, but he is our refuge. La tormenta van a llegar, pero Él es nuestro refugio. Keep your eyes on Jesus. Mantén tus ojos sobre Cristo. Walk in obedience even when you don't understand. Camina en obediencia, aunque tú no entiendas. And don't be controlled by fear. Y no se deje controlar por el miedo. Gloria a Dios. Never allow the storm to distract you. Nunca permita que la tormenta te venga a distraer. Dios te está diciendo hoy, mientras la tormenta ruge, ¿qué tú vas a hacer? While the storm rages, what are you going to do? Y Dios le está hablando al pueblo. God is speaking to the church. Porque si comienzo aquí a señalar personas, if I begin to point people, aquí hay varias personas pasando varias tormentas. We got various people going through different storms. Tormenta financiera, financial storms. Tormenta de matrimonio, marital storms. Tormenta en familia, family storms. Tormenta de salud, health storms. Y la lista continúa. The list continues. Yo no te estoy diciendo que la tormenta va a cesar. I'm not telling you the storm is going to cease. Yo lo que te estoy preguntando es qué tú vas a hacer en medio de ella. What I'm asking you is, what are you going to do in the midst of the storm? Sé que tú quieres que yo te diga, ya la tormenta se termina hoy a las 6 de la tarde. The storm is over today at 6 in the afternoon. But let me tell you that not even the best meteorologist can give you an accurate forecast. Right? But God is telling you in the midst of it, I'm still God. En medio de la tormenta sigo siendo Dios. In the midst of the storm, what are you going to do? En medio de la tormenta, ¿qué vas a hacer? Póngase de pie, iglesia. Let us be standing. Poderoso Dios. Padre, te damos gracias, Señor. We give you thanks, Lord. We give you glory, Father God. We give you thanks because you are speaking to every last one of us, Father God. Te damos gracias por esta palabra, Señor, porque entiendo que ha penetrado los corazones, Jehová, y sabemos que tú estás hablando con tu pueblo, Dios. Te pido en esta hora que tú sigas fortaleciendo a cada uno de nosotros, Jehová, para seguir siendo fiel en medio de la tormenta, seguir creyendo, Jehová, y tener nuestros ojos enfocados en ti, Dios Padre amado. Que ni los vientos, ni la lluvia, ni la crítica, ni nada de lo que viene, Señor, pueda movernos de lo que tú has hablado. Que podemos seguir confiando que tú eres el que nos acompaña y no nos va a dejar caer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.